21. Mateo 15, versículo 21. Vamos a tomar otra vez el texto y muy bien lo que acabamos de leer. Encontramos en este pasaje a una mujer cananea o Ciro-Fenicia, porque no era del pueblo de Israel, recibiendo un favor que a primera vista no se le da, un milagro que le está pidiendo a Jesucristo, al Señor, y no se le da a primera vista al principio, y ella tiene que hacer algo, algunas cositas tiene que hacer para que el beneficio sea recibido. Eso es lo que vemos en este pasaje de la mujer cananea. Y luego en el 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Digamos todos: grande es tu fe. Y dice: hágase contigo como quieres. Nosotros, por lo general, unimos grande es tu fe con el hágase como tú quieres. Y si vemos, no hay un por qué. Pongan atención. Esto es bonito lo que yo les voy a decir en el día de hoy. No existe un, oh mujer, grande es tu fe, por lo tanto, hágase como tú quieres. Jesús no le está haciendo el favor a ella porque grande es su fe. Simplemente le está diciendo una cualidad que ella tiene, pero le está haciendo el favor no por lo grande de la fe, sino por otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa? Es como si yo le digo, viene una persona y viene a conversar conmigo. Y entonces viene a decirme que ore porque le duele el brazo. Y entonces viene a decirme: Ricardo, ore, vea, necesito que me haga una oración porque me duele el brazo. Entonces yo digo: sí, acérquese. Y cuando se acerca le digo yo: oh, qué bonita camisa tienes. Y entonces, hágase conforme a lo que estoy pensando para que te cure el brazo. Y se sana la persona. No tiene nada que ver la camisa, o sea, con el favor que le está haciendo. Eso es algo que nosotros estamos pensando. Entonces nosotros empezamos a decir: ay, Señor, es que mi fe es muy chiquita, ayúdame para que crezca mi fe. Y los discípulos estaban en esa preocupación. Ellos creían que la fe era por cantidad. Y la fe es fe. Dice que es como un granito de mostaza y gloria a Dios que vaya creciendo. Pero nomás con tener fe, ya tienes fe. La fe es una actitud de tenerla. Es una constante en la vida, como el fluido eléctrico. Es constante el fluido eléctrico. En el momento en que se quita el fluido, la luz se apaga. Lo mismo es la fe, es una constante. Entonces, ¿cuáles son las cualidades o las características que se hizo para que la mujer recibiera esa bendición? La bendición es que ella viene y dice: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dice: no puedo hacerte el favor. Primero hace silencio. Luego los discípulos dicen: mire, sigue viniendo, viene tras nosotros. Dice: no te puedo hacer el favor, porque es que yo he venido a los hijos de Israel. Y lamentablemente tú no eres hija de Israel, era cananea, era Ciro-Fenicia, era de otro lugar, de otra cultura. Y entonces ella insiste. Ella lo dice, vuelve otra vez y le dice y le da explicaciones, le da razones. Y entonces Jesús dice: oh, grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Le dice una cualidad y luego le dice: hágase conforme a lo que tú estás pidiendo. La petición de ella era que la persona quedara sanada y fue sanada. ¿Qué encontramos entonces en la fe? Que puede ser la fe de nosotros y la fe de esta mujer. Primera característica de la fe, no de que me haga el milagro. Porque mire, hay una frase que dice: la mano de Dios
las bendiciones de Dios no se mueven por tu necesidad. Las bendiciones de Dios, la mano de Dios, se mueve es por tu fe. La mano de Dios no se mueve porque tú tienes necesidad. Porque si fuera por necesidad, tú en la oración le presentas a ese Señor una lista de necesidades. Es más, hay gente que cree que una necesidad es ganarse la lotería. ¿Ve? Y hasta le piden a Dios ganarse en la lotería como si fuera una necesidad. Es un lujo. Es un lujo. Es más necesario un carro que ganarse la lotería. ¿Ve? Entonces, el hecho de que tú tengas necesidades no quiere decir que Dios te va a conceder ese favor. Dios no te concede el favor porque tú tienes necesidades, te lo concede porque tú tienes fe. ¿Cuál es el tamaño de la fe? No interesa el tamaño. Jesús le dice a los apóstoles, no se preocupen por el tamaño de la fe, preocúpense por tener fe. ¿Y cuáles son las tres características de la fe? La primera es la constancia, como el fluido eléctrico, ya les dije. Entonces, cuando una persona tiene fe, es constante en el actuar y en el ser de esa manera. Por eso Pablo en Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Yo no hago oración para cansar al Señor. Yo hago oraciones porque la oración es lo que consta que yo tengo fe. Mi fe es lo que me lleva a que yo haga oración. Y mientras más oración haga, más fuerte se pone mi fe. Y mientras más fuerte se pone mi fe, más constante es mi oración. Una de las constantes del ser humano es la constancia. Una de las cosas que el ser humano tiene es la constancia. Y eso es un signo de que tiene fe. Por eso esta mujer fue constante en el diálogo con Jesús. No se quedó en la primera, sino que después vino, insistió y insistió. Segundo, perseverancia, que no es lo mismo que constancia. Perseverancia es que uno logre llegar a la meta de la tierra prometida. Para el pueblo de Israel era un terreno, para nosotros es el cielo. Ese es el lugar que Dios nos tiene prometido. Y por eso en Mateo 24:13 dice, quien persevera hasta el final será salvo. Y dice Pablo, y en este momento está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Una cosa es creer y otra cosa es alcanzar la salvación. Cuando yo creo que Dios es mi Salvador, mi Señor y mi Redentor, el hecho de que yo lo profese en este momento no quiere decir que voy a ser salvo cuando me muera dentro de unos días. Porque si no he perseverado, no logro la salvación. Luego la fe, además de ser constante, debe ser perseverante. Y eso lo ve uno en el mundo. Uno puede ser muy bueno durante 20 años en su vida haciendo algo. Pero puede ser que el último día falló y lo pierde todo. Eso se hace en varios trabajos. Por ejemplo, en la milicia, entre los militares, los que han ido al ejército, los que saben lo de los militares, pueden haber tenido buena conducta durante muchos años, 30 años, 20 años, tantos años de servicio. Y son generales, son comandantes, son coroneles. Y con una fallita de indisciplina que tengan, paz, y no le tienen en cuenta todo el resto. Y por eso dice el que en el pecado es lo mismo. Dice que si todos nosotros coincidimos en cumplir la ley completa, toda, pero fallamos en un poquito, se daña todo. Como cuando hacemos un omelette, eso lo hacemos en el evangelismo explosivo. Si ponemos en la vasija, en el sartén, 6 huevos y 5 están buenos, sanitos, y uno que esté malito, que esté dañado, se echa ahí en el sartén y se daña todo el omelette, con una fallita. ¿Sí? Por eso, además de ser constantes, tenemos que ser perseverantes.
Ah, no, yo ya fui 52 domingos. No, yo ya fui 51. Ah, ¿por qué no le puedo fallar al Señor un domingo? Pues no, ¿ve? Fallaste. Perdiste la perseverancia, aunque fuiste constante, pero fallaste, ¿ve? Ahora, no, pues es que el Señor sabe que estoy bien, entonces yo le doy el 99% de mi energía, de mi actitud, pero me guardo 1%. Para mí, ¿por qué no? Para mi gusto, no. Para el Señor es la totalidad, es completo. Eres tú y todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres es del Señor, es de Dios, porque tú estás consagrado o consagrada a Dios. No puedes guardar algo para ti. Eso le pertenece a Dios. Eso es constancia y perseverancia. La segunda actitud de la fe es la perseverancia. Primero, constancia. Y esto lo hace el mundo, hermanos. La gente del mundo lo hace. Son constantes y son perseverantes. En el mundo nadie llega 10 minutos tarde al trabajo. Es más, el sábado y el domingo pudieron tener una fiesta grandísima y el lunes están levantaditos trabajando. Porque les exigen en el trabajo ser constantes y perseverantes. Y en nosotros, en Dios, pues mucho más. Tenemos que dar más ejemplo todavía. Constancia es que lo haga siempre, siempre, siempre. Y perseverante es que lo haga hasta el final. Hasta que tú te mueras. Cuando ya los tengamos aquí en el cajoncito, amigo, a ustedes ahí. Entonces ahí ya no se le pide más. Quédese quietico ahí y déjase que los gusanitos y todo se alimenten de ti, ahí ya. Pero mientras te estés aquí caminando, tú tienes que ser constante y perseverante. Segunda actitud de la fe. Estoy hablando de la fe. No estoy hablando de tus necesidades. Ahora, si tú tienes la fe, créalo que el Señor te da, te responde a tus necesidades y a tus prioridades. Te va a corresponder. Pero el hecho de que yo tenga necesidades no quiere decir que el Señor me haga el milagro. El Señor me hace el milagro a mí es porque yo tengo fe. Tú escalas en una empresa no porque tú tienes la necesidad. Tú llegas donde el jefe y le dices, ay Señor, jefe, mire, es que yo tengo 5 niños y y yo necesito el trabajo. Sí, señor empleado, pero tú te llegas tarde. Tú faltas mucho. Además, cuando vienes, te quedas dormido en el trabajo. Ay, pero yo tengo mucha necesidad, señor jefe, ¿me puedes dar el trabajo? No se lo dan. No se lo dan porque el jefe está mirando al empleado es que sea constante y que sea perseverante. Aunque tenga muchas necesidades, necesita ser constante y perseverante. Así es la fe. Así es como se desarrolla la fe. ¿Tú quieres tener más fe? Poderosa fe, grande es tu fe, simplemente seas constante y seas perseverante. 2 puntos. Y tercero es sabiduría. En Romanos 16, 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Mire, hay gente que no peca por falta de malicia. No les llega a la mente pecar o cometer errores o fallar. Hay gente en una empresa, y ustedes lo conocen, que nunca se llevan ni un lápiz ni un tornillo de la empresa. No se lo llevan. Y uno le dice, oiga, ¿y por qué no te lo puedes llevar? Dice, no había caído en la cuenta que yo me lo podía llevar. Ni siquiera eso, porque son ingenuos. ¿Y qué es la ingenuidad? ¿Qué es ser ingenuos? No nos dé vergüenza de ser ingenuos. Cuando dicen algo, que están tramando por hacer algo y dicen, no entiendo. Sí, que tú te metes por este hueco y salimos por allá y robamos aquí y metemos. No entiendo. Tú no sirves para robar. Vaya, vete. Entonces te sacan del equipo porque tú no eres tan ingenuo que no tienes la habilidad. Eso es bueno, dice Pablo. Para el bien seas sabio, pero para la maldad seas ingenuo. Que los malos no te busquen para el equipo, que tú juegues malísimo ese juego del mundo
que tú seas pésimo para el juego del mundo, pero eso sí, hábil para las virtudes y la gracia y los dones de Dios. Eso sí, tú eres bueno. Eso es lo que dice Pablo. Dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y busqué la palabra ingenuos. Quiere decir, en el diccionario, quiere decir sincero. Sincero es que no tiene cera, no tiene pegantes. Es original. Candoroso, cándido. Cándido es como jovial, como agradable. Y sin doblez, no tiene doblez. Y actúa sin tener en cuenta la posible maldad de una persona o la complejidad de una situación. No se da cuenta de las cosas. Y esto no contradice en absoluto el pasaje de Mateo 10:16 que dice, porque les pido que seáis mansos como palomas y astutos como serpientes. Eso no entra aquí. ¿Por qué? Porque el Señor se está refiriendo es a que cuando tú estás en medio de lobos, tienes que no dejarte comer del lobo. Y esa ya no es ingenuidad. Porque el Señor dice, vea, a vosotros los mando como ovejas en medio de lobos. Así es que les pido que no dejen que el mundo te coma. Es lo mismo que la semilla que cayó en espinos. No, en espinos no, porque te ahogan. O entre piedras no puedes echar raíces. Ahí sí tú tienes que estar ágil para caer en tierra buena. Que no caigas en la orilla del camino, o que caigas donde no puedes echar raíces, o que caigas en los espinos, porque te ahoga. Aquí es diferente. Eso es muy diferente a que tú tienes que ser astuto para que no caigas en el mal. Ahí sí estén astutos. Y otra es que tú seas ingenuo y no participes de ese mal. Esa es otra cosa. Entonces, las tres fuentes, las tres raíces, las tres fuerzas de la fe, ¿cuáles son? La primera es la constancia. La segunda, la perseverancia. Y la tercera, la sabiduría, que se traduce en ingenuidad. Tú ser sabio, dice, para hacer el bien. Y eso te lleva a que tú seas ingenuo para hacer el mal. Con esas tres características fue lo que la mujer sirofenicia consiguió que el Señor le hiciera el milagro. Y como no me alcanza para otro, pero esto lo podemos estudiar en una escuela dominical, vamos a ver cómo Ezequías pudo también lograr, cómo logró Ezequías que el Señor le dijo, ya te vas a morir, Ezequías, y el Señor le dio 15 años más. Cómo hizo María cuando le dice a Jesús que multiplique, que no hay vino, y Jesús dice, no, todavía no me ha llegado la hora. ¿Y cómo fue que Jesús pudo hacer el vino? Es lo mismo, por la fe, porque había constancia, porque había perseverancia y porque había ingenuidad, había sabiduría para hacer el bien. Cuando leemos en Primera de Crónicas 4, 9, 10, como van a volver a leer a ver el video, lo pueden hacer los que están viendo el video, en Crónicas 4, 9, 10, está la oración de Jabes. Y como Jabes dice, Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, dame tu mano y líbrame del mal. Esas cuatro cosas, eso lo logró Jabes porque él era constante, perseverante y tenía sabiduría para hacer el bien y ingenuo para hacer el mal. Qué bonito esa virtud de la ingenuidad. Qué bonito la virtud de la constancia y de la perseverancia. Y eso, cuando tú practicas esas tres cosas, te lleva a asegurarte que tienes fe. Y luego tú actúas en la vida y con solo mirar a Dios, ya el Señor sabe de qué tiene necesidad. Y el Señor te concede el favor no por tu necesidad, sino porque tú tienes fe. La fe mueve la mano de Dios, dicen por ahí. Y la fe es la que nos ayuda a ser perseverantes, constantes. Al mismo tiempo la fe se nos revierte, porque la fe nos ayuda. Por la fe es que podemos ser perseverantes, constantes y tener sabiduría. Amén. Voy a terminar acá con este pasaje, con este mensaje en el día de hoy, dándole gracias al Señor, porque en la iglesia, en nuestra vida, necesitamos es que nuestra fe tenga fuerza, que sea poderosa, Señor. Y te pido que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, en el oficio al que tú nos has llamado, con la virtud que tú nos has dado, con los dones que tú nos has dado, Señor,
perseveremos, seamos constantes y sobre todo, Señor, seamos sabios para hacer siempre lo bueno y rechacemos lo malo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos.